noches, bienvenidos a El Salvador. Un placer dar la bienvenida a todos ustedes esta noche para disfrutar su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a abordar dos temáticas. Una de ellas es donde la Sala de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, mediante resolución, admisión este día de un amparo, precisamente frena el desalojo de la comunidad El Espino, que el juez de paz de la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán ya había ordenado la ejecución de esta resolución por medio de la fuerza pública. Vamos a hablar también con nuestros invitados de esta noche acerca de los asesores, no dar a conocer la lista total, quién dijo miedo, y es que todavía hace falta que muchas personas, en honor a la transparencia, rindan cuentas precisamente a las personas que los han contratado. ¿Quién? El pueblo salvadoreño. De eso vamos a hablar esta noche. Con gusto le damos la bienvenida al doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde ALAC, Transparencia Internacional. Un placer tenerlo nuevamente en su casa. Sergio, muchas gracias por invitarme, con la buena compañía que ya lo vas a presentar. Por supuesto que nosotros escogimos muy bien a su compañía, con gusto esta noche. Le damos la bienvenida al doctor Félix Ulloa, reconocido jurista en nuestro país y por supuesto presidente de IEGES. Un placer tenerlo acá también, un gusto. Gracias, Sergio. Gracias a usted por tomarnos en cuenta. A ti, Roberto, y la audiencia, por supuesto. Por supuesto. Saludamos a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista, 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Las últimas horas han sido un verdadero sufrimiento para los residentes de la finca El Espino. Pasaron en vigilia la madrugada de este martes, ante el temor que el desalojo se realizara durante la noche. Las casas de cartón. Un aplauso para esta comunidad, para estos hombres y mujeres valerosos. A las 6 de la mañana se venció el plazo dado por el juez de paz de Antiguo Cuscatlán para que las personas desalojaran de manera voluntaria. Voy a darles un término ahorita breve para efectos de ver si ellos de manera voluntaria se retiran. O sea, se van agotando instancias, ¿verdad? Y si en caso, pues, hay una negativa de parte de ellos, pues entonces, de acuerdo a la ley, se va a tener que proceder. ¿Cuánto tiempo se les va a dar? 30 minutos. Con los minutos corriendo, la agonía se incrementó en estas personas. Si el sol llega a oscurecer. Hubo algunos a quienes los nervios los hicieron colapsar. Llévenselo para... Vencido el plazo, el director de la Policía Nacional Civil fue el primero en ingresar a la zona para comenzar con el procedimiento de desalojo. Señores de los medios, hasta aquí van a llegar hoy. El gobierno ofreció una vía a los desalojados, el albergue de la Vía Olímpica, de forma temporal hasta conseguir otro lugar. Nosotros vamos a acompañar la decisión que ustedes tomen. Si es irse para allá, pues entonces vamos a acompañarles. Nosotros que somos jóvenes no nos quisiéramos arriesgar a una zona a la cual ellos no nos conocen y nosotros no los conocemos. Dado todo por perdido, un buen número de familias obedecieron y desmantelaron sus viviendas. No tengo para dónde, pero tampoco voy a querer que queden mis pocas cosas que tengo acá.
por obra divina o simplemente el sistema judicial del país funcionando, a media mañana y con las maletas hechas, recibieron el aviso que la sala daba a estas personas. Y seremos unidos, jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La mayoría, entre lágrimas, agradeció al creador esta nueva oportunidad de seguir viviendo en la zona. Esto es un milagro para mucha gente, para muchos. La esperanza siempre se tuvo. La esperanza siempre se tuvo. Pueden salir y les podemos ayudar en algo con gusto. Pero si se quieren mantener... El director de la Policía Nacional Civil confirmó que la medida queda suspendida temporalmente y se brindará asistencia a las familias para volver a la tranquilidad. Bueno, así como las ayudamos a cargarlas, hoy las estamos ayudando a descargar. No hay ningún problema, la Policía Nacional Civil desde un inicio se puso a la orden aquí, que nosotros estábamos para colaborar. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Urquilla. Y bueno, este era el drama humano que se vivía precisamente en la comunidad del Espino, donde elevaban plegarias al Todopoderoso. Y es que en alguna manera se está conociendo jurídicamente hoy por hoy para dirimir quién tiene la razón. Pero esto llegó también a las instancias no solamente de un juez de paz de Antiguo Cuscatlán, del cual estaba ordenando la ejecución de una resolución donde precisamente la Policía Nacional Civil 3 veces, en 3 ocasiones, se había resistido precisamente a ejecutar esta orden. Acudieron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante amparo y este día autoridades iniciaron el desalojo en la comunidad del Espino de Antiguo Cuscatlán. Varias familias, 80 alrededor en total, comenzaron a prepararse desde muy temprano para dejar todo lo que tenían a su paso, tras vencerse la prórroga que había dado el juez de ese municipio en comento. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional frenó mediante un amparo el desalojo precisamente hasta nuevo aviso, hasta que las diligencias mismas se vayan agotando. Arranco con usted, doctor Félix Ulloa, para conocer un poquito cuál es su opinión con relación a este tema. Bueno, quizás lo primero es un reconocimiento a la sala, chapó a la sala, que ha de alguna manera sido un bálsamo para este drama humano, como has llamado tú estas imágenes que hemos visto. Ahora, el tema está en que esta medida, como es una medida cautelar, simplemente y procesalmente sostiene la situación, pero no la define. Esto va a entrar en la dinámica procesal, se va a tener que evacuar tanto a nivel de la Sala de lo Constitucional el recurso de amparo interpuesto, como establecer temas que son fundamentales. Aquí es donde a mí me preocupa y me llama la atención que una sentencia que pueda dar la sala de carácter definitivo nos ponga en la agenda un tema que está totalmente desenfocado. Por estarmos discutiendo cuestiones que son propias de la política, de los periodos preelectorales y postelectorales, hemos descuidado un tema que es la relación de la población con el territorio. Porque si ahora este grupo que habita una situación, un inmueble puede llegar a poseerlo, a ser propietario, hay mecanismos, tú como abogado sabes que está la accesión para la res nulli o que está la prescripción cuando hay títulos de propiedad, exacto, como modo de adquirir, y que esto se va a sustanciar. Pero el tema no es ese, ¿cuántas personas, cuántas familias, cuántas comunidades están en esta situación? Vis a vis, los propietarios pueden alegar el derecho de propiedad. ¿Cómo queda ese concepto de la propiedad privada, sobre todo sobre la tierra, sobre los bienes raíces e inmuebles? Y sobre todo la parte filosófica con la que se garantizó la propiedad privada en la Constitución del 50, que es que se garantiza siempre que esté en función social. Es decir, aquí hay un drama humano que lo hemos visto, propio se puede escribir en una pequeña novela, pero el tema es, estas personas están en una propiedad, si les pertenece o no. Hay unos que dicen que tienen más de 30 años de vivir ahí, que ahí nacieron. Bueno, habrá que establecer cuál es su relación jurídica. Pero a mí el tema de lo que más me llama la atención y me preocupa es, primero, cómo vamos a establecer de aquí en adelante una situación de relación entre población y territorio. Somos más de 6 millones viviendo en menos de 20.000 kilómetros cuadrados, con una situación muy poco clara de estas relaciones, un CNR que todavía no tiene claro. Si tú vas a ver en el CNR cómo están estas las hojuelas que te dan para establecer los límites de las propiedades, entonces creo que esto va a poner en agenda nacional un tema que lo teníamos desenfocado. Perfecto. Doctor Roberto Rubio, antes, por supuesto, de cualquier análisis,
Quiero comentarle a usted, porque obviamente uno no debe dejar de oír ni terminar tampoco de no oír. Y es que en alguna medida muchas personas que se me han acercado me han dicho, particularmente Sergio, lo que pasa es que en estos terrenos hay mucha tela que cortar. Dicen por ahí en los corridos, en los pasillos de la Asamblea Legislativa, que hasta una casa que de pronto la Asamblea Legislativa la compró, podría en algún momento dar algún tipo de sorpresas con estos terrenitos. Por favor, no son saquitos, son terrenitos. Voy con usted. Yo eso, digamos, no, yo le cuento no sé. Yo creo que me sumo a la felicitación de la sala, y porque no solo es un asunto, creo yo, de justicia, sino también posiblemente de legalidad, porque inicialmente esto nos confrontó a un problema de justicia o de legalidad. Hay un editorial de la UCA ahora que sacaba eso. Me imagino que los abogados a veces se confrontan con esa dificultad, que a veces muchos lo resuelven incluso religiosamente, es decir, no son los hombres para las leyes, sino las leyes son para los hombres. Está el ser humano, está la justicia, está el drama en primer lugar, y después las leyes. Entonces creo que visto desde la dimensión del drama humano, humano de la justicia, creo que es acertado. Pero además se entra también la posibilidad de que sea algo legal, en el sentido de que todavía, porque entiendo que eso es lo que da la resolución de la sala, es que dice, mire, voy a esta medida cautelar porque todavía estas personas no han sido vencidas en juicio, o mejor dicho, no han tenido la oportunidad de defenderse para demostrar que ellos sí tienen derecho de estar ahí. Y la otra parte, con esto termino, es que también todo lo que ha planteado Félix nos lleva a la necesidad también de las reubicaciones, porque está todo el tema de que hay mucha gente que efectivamente pues no tienen dónde vivir y ocupan un territorio, ¿no? Entonces eso es totalmente justo. Posiblemente entren algunos en ilegalidad, pero el Estado o la autoridad correspondiente tiene la obligación de ver cómo les da a estas personas el otro derecho, que es el derecho de tener una vivienda digna, ¿no? Perfecto. Y bueno, rápidamente les comento de que en extractos muy importantes de esta demanda, admites a la demanda de amparo incoada. Incoada es presentada para efectos de ilustración por los señores en comento. Y en el numeral 2 dice, suspéndase inmediatamente y provisionalmente lo que usted señalaba, doctor, los efectos de la omisión reclamada. Implica que el juez de paz de Antiguo Cuscatlán deberá de abstenerse de efectuar el desalojo, y obviamente también los miembros de la corporación policial, quien puede lo más, puede lo menos, desde un aforismo. Y lo accesorio obviamente sigue la suerte de lo principal. Informe dentro de 24 horas el juez de paz de Antiguo Cuscatlán si son ciertos en algún momento los argumentos esbozados por parte de las partes demandadas. Parte parafraseando en alguna medida, muy sintéticamente hablando, de lo que invoca esta resolución que se emite este día. Pero para conocer un poquito más a profundidad cuáles fueron los argumentos que ponderaron, con gusto, vía telefónica, le damos la bienvenida al magistrado Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Un gusto, magistrado. Gracias por atender nuestra llamada. Buenas noches, Sergio. Es un gusto estar con los amigos, con Roberto y Félix y contigo en el programa de 8 en punto esta noche. Muchísimas gracias, magistrado, por su tiempo y por supuesto hacernos parte de su agenda. Rápidamente, conocer en algún momento las valoraciones para la admisión de la demanda y dar esta medida cautelar, por favor. Las personas que pidieron el amparo alegan que se les ha violado básicamente el debido proceso, y eso se traduce en una afectación a un derecho material que es su derecho a la vivienda. Eso es concretamente lo que alegan. Dicen que el juez ha actuado, todo esto lo tendremos que establecer en el trámite del amparo, donde se abrirá pruebas y se pedirán informes al juez, etcétera. Se le pedirá intervención a la fiscal de la Corte. Ellos dicen que el juez ha aplicado una ley especial que se llama Ley Especial para la Garantía de la Propiedad sobre Inmuebles, y que escuchó a algunas personas que supuestamente están usurpando el terreno, pero a ellos no se les escuchó. Lo básico para que se le asegure
el debido proceso a una persona es que sea oído y vencido en juicio, así dice la Constitución. Y entonces, en este caso, dicen ellos que ni siquiera fueron escuchados en el proceso, lo cual se traduce en una posible afectación a su derecho a la vivienda. Se admitió, la demanda fue presentada ayer, hoy por la mañana se admitió y se adoptó la medida cautelar de la suspensión del desalojo que estaba ordenado desde el martes pasado, para ver en el transcurso del proceso, imagino que los propietarios establecerán su derecho de propiedad con los documentos pertinentes y estas personas establecerán pues desde hace cuánto tiempo viven, cuál es el título que tienen sobre el inmueble que están en este momento ocupando y del cual se había ordenado el desalojo que la sala hoy suspendió. Okay. Esta ley especial, magistrado, de la cual usted mencionaba, es aquella que se considera como invasores a estas personas y se procede a la expulsión por tener en una forma irregular la propiedad del terreno o ser simples tenedores de la cosa, ¿cierto? Efectivamente, esta ley ya había sido sometida a control de constitucionalidad en una demanda de inconstitucionalidad o quizá por alguna inaplicación que hubiera hecho algún juez. La sala conoció en un proceso principal de inconstitucionalidad y en abstracto la sala dijo que la ley no es inconstitucional. Voy a aprovechar, Sergio, esta pregunta para decir algo. De ninguna manera la sala está diciendo en la resolución de ahora ni puede decir de que cualquier persona está habilitada a llegar, ocupar un inmueble que no es de su propiedad y luego alegar que no puede ser desalojada. Ya hay un régimen en nuestro ordenamiento, en la Constitución está reconocida la propiedad, incluso sobre inmuebles está reconocido el derecho de posesión y hay unas reglas en las leyes para establecer quién puede tener un título sobre un inmueble para decir que no puede ser desalojado. En este caso específico, ambas partes, bueno, ahora se le pide un informe al juez y luego se podrá llegar a una apertura a prueba donde las partes van a establecer el título que cada una de ellas tiene y además la posible afectación que han señalado los demandantes de su derecho a la vivienda sobre este inmueble. Perfecto. Magistrado, no quiero pasar la oportunidad de estos minutos en los cuales usted nos ha dedicado a toda la teleaudiencia de 8 en punto para hacerle una pregunta muy diferente a un tema de que la semana pasada ciertamente estuve leyendo, donde la Sala de lo Constitucional deja sin efecto una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde se habían interpuesto una serie de multas, pero como en algún momento, a mí me encanta la frase de doña Claudia Umaña, de que dice de que la política de la gaveta, de engavetar en la Sala de lo Contencioso las multas y todo eso para que el tema duerman el sueño de los justos. ¿En qué consiste esta resolución? Porque le mandaron a decir en alguna medida, en mis palabras, que resolviera prontamente, una pronta y cumplida justicia, ¿cierto? Bueno, sucedió que en uso de sus atribuciones legales, tanto la Defensoría del Consumidor como el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor habían establecido que una institución financiera había violado la Ley de Protección al Consumidor y habían impuesto una multa. Esta institución financiera fue ante la Sala de lo Contencioso quien declaró ilegal lo actuado por la Defensoría y el Tribunal. Con una argumentación que se expone en la sentencia de la Sala de lo Contencioso. La Sala de lo Constitucional examinó el caso y dijo que efectivamente había habido una afectación a los derechos de los ahorrantes, un número indeterminado de ahorrantes de esa institución financiera, a quienes en caso de conflicto entre la Ley de Protección al Consumidor y una normativa inferior a la ley que había aprobado la Superintendencia del Sistema Financiero, se había aplicado esta última, cuando tú sabes, Sergio, que la regla es aplicar la ley con preferencia a cualquier reglamento o normas instructivos que emitan las instituciones, como en este caso la Superintendencia del Sistema Financiero. La Sala invalidó la sentencia de la Sala de lo Contencioso que había anulado, invalidado lo actuado por la Defensoría del Consumidor y le ha dado un plazo de 15 días a la Sala de lo Contencioso para que sustituya esa sentencia por una que respete las relaciones entre la ley y la norma esta inferior y
que tome en cuenta los intereses de los usuarios ahorrantes de esa institución financiera. Esa es la situación. Antes de Es segunda vez, Sergio, que conocemos de este tipo de actuaciones de la Sala de lo Contencioso. Te recuerdo que la vez anterior llegó la Superintendencia de Competencia en el caso de unas empresas harineras, señalando que la Sala de lo Contencioso había declarado ilegal sus actuaciones, con lo cual al final le terminaba impidiendo su actuación en protección del mercado y de la libre competencia. Es decir, hay un par más de demandas en el caso de la Sala de lo Contencioso, en el que las instituciones contraloras consideran que está excediendo su competencia y al final entorpeciéndole el trabajo que están realizando estos entes reguladores. Ok, y para terminar, antes de irme a una pausa, la semana pasada el doctor Félix Ulloa presentó como presidente de IEGES un libro muy interesante con relación al tema de la democracia interna dentro de los partidos políticos. El financiamiento, algo que la Sala de lo Constitucional en algún momento ya había ordenado. Quiero ser muy enfático y con mucho tacto por aquellos en algún momento que puedan decir, mire, ya va a adelantar criterio. No le voy a preguntar en alguna medida qué opinión le merece, sino que cuándo podríamos estar en alguna medida recibiendo algún tipo de resolución, para bien o para mal, si se cumplió la resolución de la cual ustedes mandataban, precisamente a que la sala regulara lo conveniente. Solo es cuestión de agendar en sala la petición que han hecho los ciudadanos que ganaron ese caso de inconstitucionalidad, que le piden a la Sala de lo Constitucional una resolución de seguimiento en la que se le ordenó a la Asamblea en agosto del año pasado que emitiera en un plazo de 2 meses una legislación que regulara no solo los montos de los financiamientos de los donantes, sino también los nombres de ellos. Dicen los ciudadanos demandantes que ahora han pedido una resolución de seguimiento de la sala, que la Asamblea sí emitió una legislación, pero lo volvió a dejar esta vez condicionado a que si el donante quiere que se revele su nombre, se revelará, si no, no. Entonces, bueno, eso es cuestión solamente de agendarlo y de establecer en algún momento una resolución de seguimiento en ejercicio de la potestad que tiene todo tribunal de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, como dice la Constitución. Perfecto. Magistrado, un placer siempre que usted nos atienda nuestra llamada y por supuesto también el tiempo el cual usted destina para su entrevista y para todos los amigos televidentes que están muy pendientes. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, señores, vamos a hacer la primera pausa acá en 8 en punto. Al regresar, seguimos conversando con los dos caballeros y con usted, por supuesto, para que sea parte de los temas que estamos desarrollando. Pausa, volvemos. Bueno, caballeros, ya tenemos diferentes posturas porque hemos presentado extracto de lo más importante de esta resolución. Obviamente también la nota que habían articulado para efectos de ilustración y por supuesto las palabras también del magistrado Rodolfo González. Antes de irnos al otro tema, quiero precisamente que reaccione ante lo que acaban de comentar, por favor. Bueno, mira, me parece muy clara la exposición que hizo el magistrado González, sobre todo cuando dice, miren, esto no es un expediente para que se vengan personas que no son propietarias de inmuebles y que por una u otra razón están desocupados y los ocupen y luego cuando sean desalojados vengan a pedir amparo. Esto no siente ese precedente. Cada caso es muy particular. De hecho, creo que en una de las prevenciones que le hacen al juez es que tiene que analizar cada uno de los casos. Creo que son 86 casos ahí en el Espino. Bueno, eso es un tema. Pero el otro, que es el que me preocupa a mí, es cuando la sala del fallo definitivo, supongamos, son 2 los derechos que según le escuché al magistrado González, los que se han pretendido denunciar como violados, el derecho al debido proceso y el derecho a la vivienda. Okay. Entonces, ¿qué va a pasar si la sala resuelve que el propietario tiene el derecho y que al final pues los ocupantes o los demandantes tienen que desalojar el inmueble? Es decir, se está
violentando un derecho sustancial, fundamental, que está constitucionalmente garantizado cuando dice que el Estado deberá proveer de vivienda, de educación, de salud. Es decir, ese tema es lo que me preocupa a mí porque hay toda una teoría sobre la judicialización de los derechos constitucionales. ¿Es este un caso o no? Entonces es la pregunta que me quedaría a mí y yo diría pues que vale la pena reflexionar sobre ello. Perfecto, doctor Rubio. Igualmente, no hay que interpretar la resolución de la sala como, mire, ahora cada quien puede llegar a ocupar la tierra que quiera y no, porque aquí lo que se ha dicho es, mire, hay que seguir el debido proceso, simplemente. Si el desalojo todavía se dio sin que se hubiera terminado esta parte de juicio, y si se llega a demostrar que efectivamente los propietarios son los propietarios, pues entonces tendrán que irse. Queda el tema del derecho a la vivienda, que igualmente es complicado porque es el derecho a la salud, el derecho a la educación que tiene el Estado que dar. Pero ahí es donde creo que las autoridades tienen que justamente ir viendo caso por caso y ir viendo también alternativas para estos casos de desalojo, ¿no? Pero aquí la complejidad del tema, ¿no? al que podemos entrar. Va a pasar lo de España, lo de los ocupas, porque acuérdense que había todo un movimiento de los ocupas que iban a los apartamentos que estaban vacíos y se los tomaban. Es decir, aquí hay algunas casas que están quedando desalojadas. Claro. Estamos con la mora de la reforma urbana que todavía no se ha hecho. Entonces, por eso a mí el tema fundamental que me preocupa es esa relación entre población y territorio, que son los elementos formales del Estado salvadoreño. Y qué interesante lo que está diciendo el doctor Rubio, porque el día de mañana van a venir algunos mareros, se van a agarrar algunos terrenos, unas casas, y que viva la flor. Por ahí más o menos iba el tema. Por eso que digo que también hay que poner esto en su justa dimensión. Aquí es nada más para este caso en específico, se está diciendo, mire, no solo es un tema, creo yo, bueno, eso no lo dicen, pero yo lo que dije al principio es que es un tema de justicia, y tiene que privar, decir, la solución de ese drama humano. Pero en cuanto propiamente al tema legal, yo creo que ahí no se ha vencido todavía y tiene razón la sala en decir, mire, espérense, vayamos a probar si realmente quién es el dueño, quién tiene derecho o no estar ahí. Perfecto. Cerramos este tema y vamos al otro que ya habíamos adelantado. Asesores de la Asamblea Legislativa. Número 1, que yo no tengo compromiso con nadie. Por lo tanto, debo de hacer la siguiente acotación. Número 1, no se han dado a conocer todos los asesores. Número 2, no se han dado a conocer los asesores de la administración del señor Sigfrido Reyes. Número 2. Número 3, aquí se han, señores, descubierto una gran cantidad de situaciones, como por ejemplo exfuncionarios o otros funcionarios que tienen doble sueldo, que la presidenta de la Asamblea Legislativa ya salió al paso, que tienen que renunciar o que los van a suspender. Lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención de todo esto es que el señor Ciro Cruz Cepeda está al interior de la Asamblea Legislativa, nadie se hace cargo de ese niño. Unos dicen que lo contrató el señor Sigfrido Reyes por una negociación que hubo, según el señor Merino. Otros dicen de que está en la bancada del PCN, pero el PCN ya desapareció, por lo tanto ya no tendría que tener derecho, sino que Concertación Nacional. La pregunta de todo esto es, ¿qué es lo que está sucediendo al interior de la Asamblea Legislativa? ¿Es lo mismo que está sucediendo en la FIFA? ¿Es lo mismo que está sucediendo en fondos de Taiwán? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, mira, yo creo que lo que está sucediendo es lo que sucedió cuando Pandora abrió la caja y salieron todos los males que luego, bueno, afligieron a la humanidad y que justamente los dioses, según la mitología griega, por supuesto, los habían puesto dentro de esa caja y la advertencia que le hicieron a la hermosa Pandora era, no vayas a abrir esa caja porque te vas a llevar una sorpresa descomunal. Y se hizo, bueno, ahí está. Pero de todas maneras, y sin querer comparar a Pandora con Lorena Peña, sí por lo menos vale la pena reconocer a Lorena el haber tenido este acto, este gesto de darlo a conocer. Lo más probable es que no se midiera cuál iba a ser todo el impacto y lo que se iba a desencadenar. Y yo creo que ahora que ya estamos frente al fenómeno, hay que entrarle con propiedad, adecuadamente. Estos casos que tú señalas, que son estas enormes irregularidades que presuntamente el presidente de la Asamblea anterior sí sabía lo que estaba dentro de esa caja. Y lo más seguro es que por eso no la quisiera destapar. Bueno, ¿no tenía el socio de asesor? Bueno, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Y por eso ahora vale la pena entrar a corregir esta situación. Y entrar a corregir la situación empieza primero por no descalificar a los asesores per se.
El concepto de asesor es un concepto fundamental para todo aquel que tiene responsabilidades y tiene que tomar decisiones, sobre todo cuando las decisiones implican una variedad de disciplinas de las que no conoce. Entonces, hacerse llegar de asesores es un principio fundamental. Ahora, ¿son asesores personales, son de la fracción o son de la institución? Es otro tema. Los asesores que se requieren en las comisiones donde llegan los expertos, a la de salud, a la de familia, a la de reformas electorales, en fin, tienen que llegar los expertos a cada una de las comisiones. Son los institucionales. Pero yo le hago una pregunta a usted, perdón que lo interrumpa, pero lo que pasa es que usted de verdad que viene a incentivar el intelecto. ¿No podrían poner un recurso de inconstitucionalidad en contra de varios diputados? Uno de los requisitos es idoneidad idónea. Quiere decir que si un diputado amanece con 11 asesores ahí, realmente es la persona idónea para llegar a la Asamblea Legislativa y para hacer madrugones como los que han dicho. Yo me recuerdo cuando era chiquito, yo no sé si ustedes lo dijeron, para esos madrugones no se estudia. Bueno, es que también está un poco el folclore, pero poniéndonos en el exacto y el justo punto. Asesores, doctor? Vamos a este tema. Primero, no está regulado. Y eso por eso yo hablo de que esto necesita regularse. Un funcionario solo puede hacer lo que la ley le dice. Si no está regulado, no, o sea, no puede venir con 11, 20 asesores. De acuerdo, pero lo que hay es un vacío. No hay violación, hay vacío. Y esto hay que regularlo en el reglamento interno para establecer qué tipo de asesores son los que se requieren para los diputados en las distintas comisiones. Ahora, si ya el diputado no confía en el asesor institucional y quiere alguien de su confianza política, pues bueno, que lo asuma el partido, la fracción. Es decir, que no salga del erario o del presupuesto de la Asamblea esta carga, porque al final es una carga adicional de ¿qué? 5 millones de dólares al año que se está poniendo para dar. Fíjate que hay un autor británico que es de apellido Duchinsky, que cuando habla, ya que mencionaste el libro, yo lo relaciono ahí porque él en Inglaterra menciona que una de las formas opacas del financiamiento a los partidos políticos, dice, es el permitirles a los miembros del Parlamento inglés a que contraten justamente asesores que son activistas del partido. Y él lo califica como una forma incorrecta y opaca de financiar los partidos. Entonces, aquí lo que estamos viendo en muchos casos es que los asesores o llamados asesores o son militantes o son activistas o tienen funciones más partidarias que institucionales o, como tú decías, de idoneidad para asesorar en la función a la que supuestamente van a asesorar. Por eso, aquí lo que hay que hacer es transparentar la función de los asesores, reglamentarla, regularla, no solo para establecer los montos o los números de asesores que van a haber, sino los emolumentos, los honorarios que van a ganar. Por supuesto, ya vamos a hablar de eso porque lo tengo en un apartado. Doctor Rubio, el tema de los asesores es tan importante porque precisamente deviene de asesorar. Ahí viene la raíz precisamente, de asesorar en una área donde usted como que no es muy versado, pero precisamente usted está en esa área. Pero si un asesor que es experto en educación está en la Comisión de Agricultura y Ganadería, como que de pronto no hay como mucha relación. Yo le hago esta relación porque en algún momento nos hemos ido dando cuentas por errores, no por transparencia. Yo no sé si usted recordará la ex asesora del señor Rodrigo Samayoa, la esposa. A ella sí la expulsaron y hasta la procesaron en el Tribunal de Ética Gubernamental, porque era la esposa y supuestamente la expulsaron porque ya no llegaba. Pero al señor Cifrido Reyes no lo procesaron en el Tribunal de Ética Gubernamental. No investigaron absolutamente nada, ni los emolumentos, ni todos los que había recogido con su familia para comprar las tierras, ni los asesores, etcétera, etcétera. Pero a ella sí. Sí. Yo creo que aquí hay dos cosas. Una es, yo diría, la parte positiva, y voy a responder al caso de Cifrido, pero lo primero es la parte positiva, porque han ido apareciendo, digamos, sobre todo ahora que el tema de la transparencia y la tecnología también permite indagar y conocer más, digamos, presiones porque se ha visibilizado más unas prácticas viciadas, indebidas, las que han compartido todos los partidos, que todos los partidos aquí, ¿verdad?, se han, digamos, beneficiado de esto. Y apareció el caso, por ejemplo, de la esposa ex esposa de Rodrigo Samayoa, que bueno, que manifestó ahí que, mire, ¿y cómo se hace contratación? Por eso, cómo vino con contrataciones, ¿verdad? Y entonces era sabido, pues, que todas estas contrataciones
son bien discrecionales. Pues ahí puedo poner una novia, puedo poner la amante, puedo poner al militante, puedo poner al amigo, puedo poner a la empleada doméstica, o sea, me da para cualquier cosa, ¿no? Entonces, es positivo que esto se haya sacado y creo que Lorena haya dado este paso. Está bien, que si lo hizo consciente o no de la caja de Pandora, que si sabía hasta dónde iba, pues no lo sé, pero por lo menos fue un paso positivo. Y ahora, ya que se dio el paso, vamos al fondo. Es decir, las cosas aquí no se puede ser medio transparente. Usted no lo puede decir, mire, yo solo te voy a transparentar de aquí para arriba y de aquí para abajo. No, o sea, aquí usted se desnuda completamente, ¿no? Y hay que ir al fondo, porque esas resistencias a revelar lo que denota es que, mire, hay cosas que se siguen escondiendo, ¿no? Y ahora la oportunidad, y hay que verlo esto, y ahí vengo a la parte también positiva, y es que no hay mal que por bien no venga, y hay cosas que podemos sacar acá. Y lo que estaba diciendo Félix, necesitamos regular, porque ahí no hay regulación, ahí hay una discrecionalidad total, como lo había con el tema de los viajes, ¿no? Hay diputados de una comisión, voy a poner como ejemplo de Hacienda, un hombre que se va a un congreso de maternidad allá a las Islas Fiji, uno dice, ¿por qué? No hay regulación, me explico. Es importante que se establezcan, porque los asesores son necesarios, son totalmente necesarios, ¿no? Ahora, no sé si en la segunda parte, ahorita veo lo de Sigfrido. Me está pidiendo la pausa y ahorita, por favor, agárreme fuerzas. Ya. Pausa, volvemos. Perfecto, le quité la palabra y vamos a arrancar con el análisis del señor Sigfrido Reyes, por favor. Aquí da la oportunidad también para que ese mandato del Instituto de Acceso a la Información a la Junta Directiva y al presidente, expresidente Sigfrido Reyes, para que entregara el nombre de los asesores, que por alguna razón, que ahora vemos con más claridad por qué se negaba, ¿no?, que entregara esa lista. Y se mandó a esa sala, como dice, de las gavetas o de los contenedores, para que ahí, ya lleva más de un año, Sergio, que se metió, o sea, que ahí estaba claro la intención de decir, mire, ahí guarden. Ahora el instituto, creo que correctamente, ojalá que ha acudido, le ha pedido a la sala de lo contencioso que ahora revele los nombres de esos asesores, porque ahí vamos a saber muchas cosas. Vamos a saber, primero hay que comparar la contratación de los asesores del 2014 o en la legislatura anterior con esta, para ver si aumentó el presupuesto, para ver cuántos asesores había antes. Hay que ver la calificación, porque necesitamos los nombres, los salarios, el currículum, el rol y el reglamento que hay que establecer, porque si no se convierte, digamos, en una manera de ir inflando personal, en una manera de contratar militantes para el partido, en una manera pues indebida, una práctica indebida, y como todos participan, es la teoría del untado, ¿no? Todos están untados, entonces yo te unto y entonces ya casi nadie quiere decir nada. Es la mica, ticamán. Pero porque igual, pero mire, si aquí todos han participado en eso, Arena, el Frente, el PDC, PCN, Gana, ya no se diga, han aplicado este tipo de cosas. Entonces yo creo que esta es una práctica que hay que ir quitando, y yo lo veo positivamente. Y con el caso de Sigfrido Reyes, justamente por algo se negaba. Bueno, ¿cómo es posible que un presidente de la Asamblea salga con esos cuestionamientos serios que hay, sin dar respuesta a preguntas como, mire, está en evidencia, ahí está escrito, está en los registros que usted es dueño de estas y estas propiedades, usted tiene estas sociedades, dígame dónde sacó el dinero? Se fue sin responder, tan tranquilo, y no pasó nada, o no ha pasado nada todavía. No explicó el rol del asesor, porque estaba ahí, y renunció. O sea, que renunció porque realmente se sentía que estaba haciendo algo malo, ¿no? ¿Cuál es el rol de este señor? Hicieron lo de la casa dueña, ¿no? Sí. Bueno, hay que preguntarse, bueno, ¿y hay alguna relación con el Espino o qué? ¿No? ¿Qué es lo que hubo? Yo creo que este señor se nos fue con una deuda enorme. Se nos fue con una deuda de no nos ha respondido. No estamos, como digo, acusando, sino que hay una cantidad de evidencias que él tiene que responder, ¿no? Y aquí la política es la política, ¿no?, del silencio. Así, ella se va a olvidar, los salvadoreños somos desmemoriados y se nos va a olvidar. No, hombre. Ahora entonces, por lo menos, vámonos hacia adelante. Es decir, con esto termino.
vamos a regular el tema de los asesores. Los diputados tienen derecho y necesidad de tener asesores, hay que calificarlos, si es colaborador, si es asistente técnico. Hay que ir a ver los asesores del pasado. Hay que ver los asesores en los ministerios, Sergio. Hay que ver los asesores en Casa Presidencial. O sea, todo el tema de los asesores yo creo que tiene que ser regulado. Perfecto. Antes de darle paso y seguir hablando de los asesores, porque yo le voy a plantear obviamente algo muy interesante, es, doctor Rubio, en el pasado le pusieron algún tipo de censura a los viajes del señor Funes por seguridad nacional. ¿Por qué le tienen que poner censuras de no revelar los gastos de publicidad para la empresa Polistepeque, altamente cuestionada? Yo retomo una palabra que tú acabas de decir, mencionar cuál es el miedo. Es decir, ya la razón por la cual se hizo de que no se declaró en reserva los gastos de viaje, por ejemplo, eso, la razón era por temas de seguridad, porque se ponía en riesgo la seguridad del presidente. Sí, pero el señor Cifrido también decía que por temas de seguridad no daba a conocer los nombres de los asesores. Lo que pasa es que se usa de una manera muy discrecional el tema de la seguridad, se estira, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema ahora si ya no es presidente? Además, estaba pidiendo los datos de viaje del pasado, ¿no? Pero ahí está en reserva todavía. Y luego los gastos de Polistepeque. Nosotros hemos pedido eso, lo hicimos con el instituto dio parcialmente la razón a Casa Presidencial, nosotros todavía tenemos una apelación ahí pendiente, vamos a solicitar porque, bueno, mira, ahí está este señor Santana, ¿no? Que era uno de los dueños de Polistepeque, que ha salido implicado en casos de corrupción en Brasil. ¿No? Bueno, entonces, los gastos de publicidad siempre, el mismo presidente Funes lo pidió, el mismo frente pidió los gastos de publicidad. ¿Cuál es el problema de darlos? Y fue adjudicación directa. Por eso mismo, porque las razones, bueno, yo creo que hay que ver y cómo se asignó ese presupuesto de 8.5 o 10 millones. Perfecto, doctor Ulloa, regreso con usted en el tema de asesor, y lo que pasa es que yo he escuchado en algún momento argumentos como dicen, mire, es que unos directivos tienen $21,000 y pueden contratar a 20 asesores de $400 y el otro tiene 18,000. El tema no es ese, el tema es que cada uno de los asesores le tiene que dar a usted el aguinaldo, computadora, mobiliario, pasivo laboral, los diferentes bonos. Entonces ya no son $21,000. Pero el tema después de todo esto es que todos quieren seguridad laboral y ingresan a la vida del Estado. Entonces a usted como que le dan refill para volver a contratar a otros con los $21,000 nuevamente el próximo año a otra gente. Es decir, ese es el problema y la grasita del Estado va creciendo. O sea que lo que me estás diciendo es que la ventana del asesor está sirviendo para ir inflando el personal de la Asamblea Legislativa. Me parece que eso es una forma incorrecta de contratación. En el Estado ya sabemos que hay dos formas de contratación, ¿verdad? La que se hace mediante los funcionarios de ley de salario y los de contratos. En estos casos, si lo que se está haciendo es, por la ventana del asesor, se está inflando la plantilla de empleados permanentes de la Asamblea, vamos muy mal. Y vamos mal porque se está desnaturalizando tanto la calidad del servidor público. Por eso es que cuando Tono Morales Carbonell, en su proyecto de la ley de la función pública, en una presentación que nos hacía, identificaba casi como unos 3,000 clasificaciones en toda la administración pública de cargos, y él lograba en su propuesta reducirla a menos de 30, 40 categorías, porque unos estaban sobrepagados, otros subvalorados en términos salariales. Es decir, uno de los déficits que tenemos en el país es el tema del servicio público, es decir, el civil service, cómo profesionalizar el servicio público, porque ahora resulta que tú entras como asesor, ¿verdad? Y sin tener las calificaciones ni la idoneidad para el cargo, de repente vas a pasar a formar parte de esa plantilla de la Asamblea. Es muy mal mensaje. Pero el tema para revalorizar de nuevo al asesor, decíamos que hay que regularlo. Y fíjate que un asesor, por naturaleza y por definición, no puede tener todas las prestaciones que tú estás señalando, porque la asesoría se da generalmente desde fuera del lugar de trabajo, es decir, mediante consultas, y no te genera una relación exacto, o lo que es en el Código de Trabajo la dependencia, la subordinación, que son características de la relación laboral. No creas esa relación laboral, por lo tanto no puedes tener acceso a todas las prestaciones que tiene un trabajador que se regula bajo estos términos. Por otra parte,
dar computadora, dar facilidades, dar toda una serie de condiciones laborales a un asesor, no se acostumbra. Es decir, un asesor como un consultor, pues llega con su equipo y da la asesoría puntual. Tampoco tiene que ser un empleado de 7 horas, de 7 días a la semana, 360 días al año para tener derecho a aguinaldo ni a vacaciones. Un asesor es puntual. Te hacen una consulta para un tema determinado, das tu asesoría, cobras tu honorario y se acabó. Ese es el concepto que tenemos de asesores y consultores y no de una forma de disfrazar una relación permanente de trabajo. Perfecto, me voy a la pausa, pero aquí amigos televidentes, amigos me comentan algo que me parece importantísimo. Uno de ellos donde me dice, mire, el señor, bueno, hay que investigar las plazas cobra y los extra sueldos también, pero tradicionalmente me dice, está Dagoberto Gutiérrez, Elizardo González Lobo y Ciro Cruz Cepeda, que a la misma vez es diputado del Parlamento Centroamericano. Dagoberto Marroquín. No, Ciro Cruz Cepeda. No, Dagoberto Marroquín. No, Dagoberto Marroquín, ¿y está de asesor ahí? Sí, no, que se dijo Dagoberto Gutiérrez. No. Dagoberto Marroquín, no, Dagoberto Gutiérrez. Por favor, no lo esté asustando. Pausa, volvemos. Estamos de regreso. Un amigo televidente pregunta, ¿y dónde están las auditorías de la Corte de Cuentas para la Asamblea Legislativa? Lindo El Salvador. Señor Diego López, un placer saludarlo. ¿Dónde están las auditorías para la FIFA? Y es que Maradona ya arremetió contra Michel Platini, que había arreglado un parcito nada más, como 100 y fracción partidos para comprar votos, y contra Lucho Figo. Buenas noches, señor. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a tus invitados. Así es, Diego Armando Maradona, fiel a su estilo, dijo que Platini había arreglado unos partidos y de Figo se refirió con una palabra que no se puede reproducir en estos momentos. Claro. Figo le respondió muy elegantemente. Esto está sucediendo en FIFA, pero también en nuestro país. Empieza la jornada más importante para nuestro fútbol, y es que el jueves juega el equipo de todos, juega el azul y blanco contra San Cristóbal y Nieves. Ahora viajaron de Miami hasta San Cristóbal. Recordemos que es el inicio de la ruta mundialista rumbo a Rusia 2018. Esto y más vamos a estar ampliando en Olimpia 33. Una preguntita nada más. El señor representante de Traffic dio $5 millones en calidad de fianza. Esbozaba un periódico el día de ahora. Mi pregunta de todo es, ¿cuándo va a agarrar fuego el cañal en El Salvador? Hay que esperar para empezar que se pronuncie la FEDFUT por completo, porque parece que no se han pronunciado todavía, y habrá que ver qué es lo que pasa con Traffic. Recordemos que estuvo muy ligado a nuestro país con los derechos de televisión, a la selección. El representante de Traffic, el brasileño, prácticamente dijo que iba a apoyar todas las investigaciones que haga FIFA en estos momentos, así que vamos a esperar hasta dónde va a llegar la investigación. Seguramente va a salir muchos salpicados por acá. Pero ¿cuándo vamos a ver a gente jalada? Yo quiero ver gente jalada aquí en el balompié salvadoreño. Muy amable, un placer. Con esa sonrisa me contestó. Caballeros, un placer, un gusto que nos haya acompañado. Cuídense. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Cuídese. Dagoberto Marroquín, hay que subrayar. Por favor. Lo esperamos el jueves. Un placer, señores. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez. Hoy martes 9 de junio del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana. Que descanse, y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.